Buenos días, caminantes. Bienvenidos a este vídeo especial de preguntas y respuestas que espero sea divertido. No me quiero enrollar mucho con la presentación, esta vez no tengo mucho que presentar, así que voy directamente a leer algunas preguntas que me habéis hecho y a responder lo mejor que pueda. Algunas son difíciles, de verdad. Y además en algunas tengo anotación de enróllate mucho, así que esperemos que esto no sea excesivamente largo. Voy a empezar por las preguntas de inicio. Tengo por aquí una pregunta. ¿Qué te hizo empezar tu camino espiritual? Bueno, mi camino espiritual no empezó así como de sopetón. Yo tenía una inquietud espiritual. Soy de una familia atea y materialista. O sea, filosóficamente mis padres se consideraban materialistas y a mí me educaron de esa manera, en el escepticismo científico y muy en el rollo de que las religiones son mentiras que no sirven para nada y son pérdidas de tiempo y formas de controlar a la gente. Y tampoco es que vaya a ponerme en contra de eso, porque hay una parte importante de la religión que sí tiene esos objetivos de control del comportamiento social, pero las religiones tienen otros componentes sobre la espiritualidad personal y yo crecí con una falta de ese tipo de componente. Lo echaba de menos. Entonces yo empecé a buscar religión, dar a entender la religión y por tanto a leer religiones, y eso me llevó a leer muchas cosas. Así que en principio el empezar mi camino espiritual vino motivado por esa satisfacción en mi educación, más que en otra cosa. Yo no me he cambiado de religión, yo he pasado de no tener a tener una. Vale, es un poco extraño. De forma complementaria a esta pregunta, Luna Letella pregunta ¿cómo sentiste la llamada de la espiritualidad? La respuesta es un poco la misma. Yo era adolescente, tenía 13, 14, 15 años y sentía una falta de algo y entonces empecé a buscar y empecé a leer. Yo me leí la Biblia, yo me leí el Corán, empecé a rebuscar y a necesitar algo. Yo caminaba y sentía la necesidad de algo más profundo de lo que me habían enseñado. ¿Por qué paganismo y no cualquier otra religión? Pues sencillamente porque fue lo que me convenció. Yo, como venía de un entorno tan escéptico, para mí todo era una tabula rasa, para mí todo era lo mismo. Igual de estúpido creer en la Iglesia Católica que en cualquier otra cosa. Entonces, cualquier cosa me valía. Yo leí cosas de budismo y leí cosas y llegué a un momento en el que encontré un libro de Wicca. Yo tenía un hambre voraz y la Wicca fueron mis patatas fritas o algo así. Es decir, llegué a un punto en el que encontré algo que me saciaba muchísimo. Voy a decir, ahí me quedé, no me quedé ahí, pero por ahí entré al paganismo y obviamente el hecho de que el paganismo sea algo tan individual, tan personal, tan basado en la experiencia era algo que yo necesitaba, porque realmente lo que yo buscaba era crecimiento espiritual y experiencia personal, no una estructura, una gran comunidad y ese tipo de cosas que sí que ofrecen otras religiones, especialmente las monoteístas. Yo necesitaba entenderme a mí misma, yo necesitaba crecer por mí misma, que también es normal. Todos lo necesitamos, pero en ese momento, además, siendo adolescente, pues es
algo más obvio. Un poquito también en esa línea, Lady Muffin preguntaba así por curiosidad, ¿cuánto llevas en la brujería y el paganismo? Pues en este momento hace un poco más de 19 años que considero que yo empecé en la brujería y el paganismo. Lo cuento no desde el momento en que empecé a leer, aunque casi, desde el momento en el que abrí mi primer círculo mágico y sentí realmente una conexión con lo que había alrededor, con los dioses, con lo divino, con la naturaleza. Y hace más de 19 años, menos de 20, y no significa nada, simplemente que soy muy mayor. Odiseus Laertida me preguntaba ¿cuáles son las herramientas necesarias para una bruja? La respuesta tal vez no es la que él espera. Para mí la herramienta necesaria para una bruja es una enorme fuerza de voluntad, una curiosidad insaciable, autoconsciencia y muchísima seguridad en uno mismo. Parecen cosas muy sencillas, pero no lo son. Son cosas que no puedes comprar a la vuelta de la esquina, pero es lo que es realmente necesario en brujería. Todo lo demás es accesorio. Todo lo demás se puede intercambiar, pero la curiosidad, la autoconsciencia, la fuerza de voluntad y la seguridad en uno mismo son cosas que nunca puedes perder, que necesitas para empezar cualquier trabajo y cualquier estudio en brujería y a veces en cualquier otro ámbito de la vida. Astrid me pregunta sobre mi rutina mágica. Yo aquí confieso que yo soy poco rutinaria, ¿vale? Soy un pececito despistado y la verdad es que me gustaría decir que hago más de lo que hago, pero tampoco soy una persona que esté trabajando todo el día. Conozco gente que sí, pero yo realmente, o sea, he añadido cosas a mi rutina diaria, a la limpieza. Bueno, ya os lo conté, dividido en No me da la brujería. A mi limpieza habitual le añado un componente espiritual. Saludo al sol por las mañanas porque me levanto muy temprano y lo tengo ahí, quiero decir, probablemente si no hubiera amanecer no saludaría al sol nunca. No lo hago expresamente más que porque está ahí y me gusta hacerlo. Y tengo la costumbre de poner una ofrenda que desde que empezó el confinamiento es simplemente un poco de incienso y un poco de fuego, pero antes eran otras cosas y poco más. Ahora mismo estoy empezando otros estudios y procuro leer y meditar un poco porque estoy haciendo este estudio, pero por lo demás tampoco tengo una rutina súper en plan de venga unas cuantas veces o no, yo soy más de necesidad, más de moverme por mira, necesito hacer esto o deseo hacer esto, y más de trabajar el momento que no de hacer una rutina de todos los días y demás. Me preguntaba, Viento Azul, ¿para qué usas los sueños? Yo no soy una bruja de sueños, aunque sí que debo decir que cuando estoy más conectada sueño más. Y, por ejemplo, desde hace un par de meses estoy soñando mucho. Y dentro de mis sueños, a veces recibo algún mensaje. Pero yo no incubo sueños, no me voy a dormir haciendo un ritual para soñar o para soñar mejor o para recibir un mensaje. Ni espero recibir un mensaje, si llega, llegó. Y tampoco suelo hacer trabajo de magia dentro del sueño. También soy una soñadora lúcida, quiero decir que cuando sueño sé que estoy soñando. Entonces, para mí, trabajar la magia de sueños es un poco diferente que para la mayor parte de las personas, porque soy muy consciente del mundo del sueño. Como también me gusta la ficción y a veces intento escribir,
a veces sí que uso mis sueños para inspirarme o para sacar cosas, detalles, para escribir. De hecho, tengo algunos apuntes de sueños que uso para hacer ficción. Pero por lo demás, tampoco trabajo excesivamente el tema del sueño. A veces prefiero dormir a soñar. Y no me importa no soñar. Y tampoco suelo tener tiempo para llevar un diario de sueños como los dioses mandan, ¿no? Entonces tampoco los apunto, excepto que les vea un contenido interesante en el campo de la ficción. Jingo Boot me preguntaba, ¿en algún momento de tu camino espiritual has tenido que dedicarte al cuerpo para seguir caminando? A ver, somos cuerpo, lo mismo que somos mente y somos espíritu, y el cuerpo es necesario. Yo soy una persona que tiene una patología, yo soy diabética, y desde que empecé a ser diabética me he dado cuenta de que esta enfermedad me influye en mi camino mágico, más en el mágico que en el espiritual. Y tengo que tener mucho cuidado con mis curvas de glucosa y tengo que ser muy consciente de mis estados de glucosa. Entonces, sí he tenido que adaptar mi trabajo a veces a estos estados. Y sobre todo he tenido que adaptar mi autoconsciencia corporal. Y a veces, bueno, esto es muy claro, si no estás equilibrado o si no eres consciente de tus características físicas, hay cosas que no puedes llegar a hacer, hay conexiones que no puedes llegar a hacer porque las estás haciendo como si tus características fueran diferentes. Digamos que a veces, no siempre, pero sí algunas veces, es como intentar introducir un enchufe de estos típicos de Europa del Este, que con toma de tierra y una configuración rara y tal, en un enchufe de pared de una casa de España. No puedes, necesitas un adapto. En ciertos casos necesitas un adapto que es un periodo de autoconsciencia, de autoconocimiento corporal para poder seguir trabajando, para evolucionar. Pasa, a ver, no es lo más común y yo no soy una persona que esté muy centrada en la parte corporal. Por otro lado, sí que tengo que decir que he hecho algún trabajo muy centrado en la parte corporal al respecto de mi ciclo reproductivo. Para mí fue muy importante llegar a hacer las paces con mi menstruación y he comprobado en mi experiencia que cuando haces las paces con tu periodo duele menos o deja de doler. Es decir, a veces el dolor menstrual implica una mala relación de tu mente con tu cuerpo. Me pasó también con los embarazos. Las épocas en las que he estado embarazada fueron épocas de una introspección física enorme y pasé a vivir mi espiritualidad hacia adentro, porque dentro de mí estaban pasando cosas y mi cuerpo me estaba diciendo, hey, aprende de todo esto que te está pasando porque es interesante y no te va a pasar tantas veces, ¿vale? Así que sí, en esas épocas yo estuve haciendo un trabajo totalmente diferente que parecía que no era evolutivo, que era simplemente centrado en el cuerpo. Pero sin embargo son momentos en los que puedes aprender mucho a nivel espiritual también, que tampoco hay que centrarse en es que si no estoy totalmente centrado en esto que es espiritual no estoy avanzando, porque no es verdad, ¿vale? Somos muy cíclicos, tenemos varios componentes y tenemos que honrarlos todos. Caldeo me quiere muy mal y por tanto me ha puesto una de las preguntas más difíciles que he leído nunca. ¿Qué es para ti la magia?
qué mal me quieres, hijo mío. De verdad, qué mal me quieres. Yo considero la magia una cuestión de conexión. Digamos que soy una bruja de conexión. Entonces, para mí, magia es sentir el sol sobre el rostro, el viento a tu alrededor, sentir la tierra bajo tus pies, sentir la madre luna sobre tu pelo, sentir los espíritus, estar conectado con los ciclos. Eso es magia. Vivir es magia, respirar es magia. Es un poco extraño, supongo, pero para mí magia es todo esto. Pensándolo bien, el hecho de que estamos vivos, de que somos ese puente entre la vida y la muerte, que necesitamos transmutar muerte de otros para seguir viviendo. Eso es magia. El hecho de reproducirnos es magia, es una magia maravillosa. El hecho de poder cuidar de otros es una magia maravillosa. La magia es todo eso, es conexión, es conciencia de todo eso. Y sé que esta respuesta es poco clara, pero es la mejor que puedo dar. Y para conectar con esta pregunta súper difícil, me voy a la de Siri, el libro de Artemisa, que pregunta: ¿qué es lo que más disfrutas de tu práctica mágica? De mi práctica mágica, lo que más disfruto es la conexión. A veces siento cierta pena porque parece que no esté de moda el ejercicio del enraizamiento. Para mí es un ejercicio súper básico. El enraizamiento es conexión con la tierra. Y a veces es que es lo único que necesito para estar bien y estar centrada. Disfruto muchísimo de ese ejercicio. Es muy simple, muy rápido y muy completo. Realmente lo que más disfruto de la práctica es eso, es la conexión. Digamos que lo que más disfruto de la práctica mágica es la magia en sí, en el sentido amplio, en el sentido de conciencia de lo que te rodea. Algunos dirían conciencia del todo, otros dirían conciencia de los espíritus, conciencia en general, de que hay energía, de que se mueve, de que se transmuta. La gratitud enorme de lo que uno recibe es lo que más disfruto de verdad. Y también me pregunta Siri cuáles son mis pilares éticos en la magia. Esto es un poco extraño. Yo empecé en el paganismo y obviamente en la brujería, pero a través del paganismo yo siempre he trabajado brujería a través de la religión. Soy más religiosa que mágica en ese sentido. Empecé por Wicca y Wicca tiene unos axiomas que te marcan a fuego: haz lo que quieras, a nadie dañes, la ley de tres y ese tipo de cosas. Yo he llegado a la conclusión de que estos axiomas son resúmenes de mentirijillas y que la ética va bastante más allá. Personalmente creo que uno puede hacer cualquier cosa cuyas consecuencias sea capaz de asumir. Entonces, para mí, en magia como en la vida, todo depende de qué consecuencias eres capaz de asumir y quieres asumir. Y si te pones a pensar las cosas así, a la conclusión a la que llegas es que la mayor parte de los trabajos mágicos sencillamente no merecen la pena. Todos los trabajos que hacen daño a otros tienen un precio muy alto. Y mi ira no merece tanto la pena.
todos los trabajos que manipulan la voluntad de otros tienen precios bastante altos y mi egoísmo no merece tanto la pena. Entonces, mi pilar fundamental de ética es: esto no merece la pena. Es muy extraño, ¿no? Parece que yo no tenga ética, pero la tengo. No daño a los demás, no me inmiscuyo en la vida de los demás, simplemente porque, aunque pueda, los precios a pagar no valen la pena. Soy muy consciente que cuando deseo hacer algo, que cuando tengo un pronto, hay un hey, podría hacer X, primero tengo que calcular cuáles son todas las consecuencias de mis actos. Y obviamente no puedes evitar que haya consecuencias negativas, porque todos tus actos tienen consecuencias, incluyendo la no acción. La inacción también tiene una consecuencia. Pero tienes que ponderar qué es lo que haces, qué es lo que dejas de hacer y cuáles son las ramificaciones de todo eso. Y a nivel mágico, todo lo que sean ataques suelen tener consecuencias mucho peores de lo que podrías pensar. Entonces, para mí, toda la magia de ataque sería inmoral, mientras que la defensa podría estar justificada siempre y cuando lo que hagas te merezca la pena. Es muy relativista, es muy personalista y depende mucho del equilibrio de la persona. Soy consciente de que al no ser un axioma ni una ley en la que te puedas basar, queda todo como muy desleído. Pero para llegar a este tipo de comportamiento ético, lo que tienes que tener muy claro es quién eres tú como persona completa y cuáles son tus fallas. Yo tengo muchos fallos que me hacen sentir cosas negativas. Yo me enfado, incubo rencores, igual que todo el mundo. Tengo mis mierdas personales que me hacen reaccionar mal a algunos comportamientos que no tienen nada que ver conmigo a veces. Pero yo conozco mis mierdas personales lo suficiente como para saber que son mis mierdas personales y por tanto separar lo que es un problema personal de mi ego, de mi esencia, un desequilibrio mío, de otras cosas. Y por tanto, un comportamiento ético siempre pasa por autoconocerse. Saber qué es lo que sientes, por qué lo sientes, qué es lo que querrías hacer, por qué lo querrías hacer, cuáles son las consecuencias. Y con todo esto desplegado delante, elegir un camino de forma consciente y responsabilizarse de ello. Esa es toda mi ética. Obviamente, podría deciros, estoy en contra del maltrato animal, estoy en contra del maltrato de en todas sus expresiones, obviamente estoy en contra del bullying, del maltrato machista, etcétera, etcétera. Estoy en contra de la agresión en sí, soy antitarina, soy antimilitarista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la base, el pilar fundamental de mi comportamiento ético es ese autoconocimiento y esa extrapolación de consecuencias y esa elección consciente del camino que habitualmente es el camino de menor daño. Ahí sí que me alineo con la Wicca. Es imposible no dañar nunca a nadie, pero elegir el mal menor siempre es positivo. Es decir, yo no me sentiría bien conmigo misma sabiendo que he hecho daño consciente a alguien, menos aún si no se lo merece.
por eso no soy una persona de atacar. Al final, lo que cuenta es que las cosas te merezcan la pena. Y merecer la pena no es solo por los pagos de la magia, por las consecuencias de rebotes energéticos, etcétera, etcétera, sino por tu propia conciencia. Esta pregunta era muy difícil también. ¿Por qué no me podéis preguntar por mis animales de poder o mi color favorito? Antes os he contado una de las preguntas de Witch Show. Y ahora os digo la otra que me hizo. ¿Tienes algunas experiencias en mi camino mágico que te hayan dejado una marca en el recuerdo? Sí, por supuesto, ¿vale? Mi primer círculo mágico fue extraordinario. Fue una cosa increíble para mí. Es muy difícil, casi imposible expresar eso. Y todos los caminos tienen hitos, ¿vale? Mi primer círculo mágico fue el primero, creo. Yo he pasado iniciaciones, obviamente eso deja una marca, no solo en el recuerdo, sino en tu forma de hacer y de trabajar, y digamos que en tu misma alma. Las iniciaciones son importantes por algo. Me he comido rebotes de lo más increíble que me han dejado una marca importante. Una vez me abrieron todos los chakras de golpe, las consecuencias de eso, wow, son difíciles de olvidar. Y así con todo, a ver, es difícil que el trabajo diario te deje una marca, ya no en el alma, sino en el recuerdo, pero siempre hay hitos, pactos, incluso pactos que realmente no eres totalmente consciente de haber hecho hasta después de haberlos hecho, y eso es un poco cabra loca por mi parte, pero sí experiencias con entidades, sobre todo todas las cosas realmente importantes y que hacen un clic en ti, dejan una marca en el recuerdo y a veces una impronta en el alma. Y eso mola. En el fondo es un poco parte de quién eres, hablando a un nivel espiritual. Daran me pregunta cómo encontrar información práctica de magia tradicional española. Y debo decir que, lamentándolo mucho, no se puede. Como en inglés hay libros de brujería tradicional que están bien desarrollados y son prácticos, o sea, realmente hay hechizos hechos, conjuros hechos, meditaciones y tal, de brujería tradicional anglosajona. En España ese trabajo no está hecho. En España lo que tienes que hacer es irte a rebuscar a los pueblos, a la etnografía y sacar las cosas de ahí. Pero es magia tradicional española el atarle los huevos a San Cucufato, y cuando alguien te lo explica es muy práctico. Cómo se atan los huevos a San Cucufato o cómo se hace una limpieza con vinagre. Es magia tradicional española y es súper práctico, es inherentemente práctico. Pero no hay un libro o varios libros que te expliquen magia tradicional de Castilla y León, volumen 3, magia sanadora. No, el camino de la cueva de Cuenca, tampoco. No, es un trabajo que no está hecho. Y no sé si es porque nos gusta mucho irnos fuera, porque las cosas de fuera siempre son más guays, y por tanto no nos hemos metido en lo nuestro, o porque realmente es un trabajo mucho más difícil de hacer, empezar de cero a limpiar la magia y extraerla del corpus folclórico y hacer un corpus de brujería tradicional tal cual, o porque tenemos mucha vergüenza, ¿vale? Porque no somos de familias de brujos, porque realmente ese rollo de esto me lo enseñó mi abuela no lo llevamos muy bien. Pero
no será porque en España no haya magia tradicional. Yo, sabéis, los que me seguís en Instagram y los que no, os animo a que me sigáis. Sabéis que yo estoy poniendo, desde que empezó la cuarentena, un libro al día en Instagram, y a veces os pongo algunos de etnografía vasca, ¿vale? Y en ellos sí que hay cosas de magia. Magia popular, recetas y remedios, conjuros no siempre ortodoxos y cosas así. Son pequeñas cosas de magia que se han sacado del folclore, que, que están ahí recogidos en cosas folclóricas. Y el trabajo realmente, si quieres saber cosas de magia popular, está ahí, en sacar a la luz toda la magia que está en el folclore, y hacer con ello un todo que tenga sentido, que no sea simplemente, ay, pues he perdido algo, voy a darle los huevos a San Cucufato, que me encanta por otra parte. Pero realmente no hay libros de magia tradicional o brujería tradicional en España, española, lo cual es muy triste. Entonces, si quieres información, la información la tienes que sacar de etnografía, y por tanto no va a ser práctica. No va a estar diseñado para que sea práctico. Vas a tener que hacerlo tú, tristemente. Y ya que estamos hablando de libros, llego a la pregunta de Sbirro Mephisto, que dice que le encantan las publicaciones sobre libros. Gracias. Y que me dice también que le gustaría que hablara sobre 5 imprescindibles. Y la contrapregunta es, ¿de qué tema? Porque libros hay a patadas, y realmente hay muchos temas que pueden interesar a un pagano, ¿vale? Desde psicología, sobre todo psicología transpersonal, a etnografía y folclore, mitología. Hay libros de magia y brujería que están muy bien. Entonces es 5 imprescindibles. ¿Para qué? ¿Para quién? Porque no es lo mismo recomendar libros a una persona que está interesada en la magia natural y la brujería verde y acaba de empezar, que para una persona que lleva 20 años y es un druida. No es lo mismo. Es decir, les interesarán cosas diferentes y les serán imprescindibles cosas diferentes. Entonces, libros que considere que todo pagano debería haberse leído al menos una vez. Uf, telita. Realmente creo que sería imprescindible el chamanismo, las técnicas arcaicas del éxtasis de Mircea Eliade. Sobre chamanismo, esto es muy difícil, ¿eh? O sea, os gusta pues meterme en líos muy gordos. Imprescindible, imprescindible. Os parecerá raro, pero probablemente Magia Verdadera, de Amber K, porque es muy clarificador sobre qué es y cómo funciona la magia. Voy a hacer un pack con los Cunninghams y consideraría imprescindible, y esto ya es cara al trabajo práctico, excesos de aceites e infusiones, el diccionario de las piedras, el diccionario de las hierbas de Cunningham, al menos, o sea, así como pack, ¿no? Como libros de referencia. Luego voy a decir El vuelo del gaso salvaje de Campbell, que te explica muy bien cómo funcionan los mitos y cómo funciona la mente humana en relación a los mitos, cómo se crean los mitos y cómo evolucionan. Y es un entendimiento que es muy necesario. Y luego creo que voy a decir El encuentro con la sombra, que es un multiautor que edita Kairos, que, bueno, va de trabajo con la sombra, que ahora está muy de moda, pero que siempre ha sido muy fundamental conocerse a uno mismo, enfrentarse a sus propios miedos y a sus propias mierdas. Hay muchísimos libros, y como digo, hay muchísimos libros buenos, y como digo, depende de lo que busques y de lo que te interese. Quiero decir, yo ahora mismo digo 5 y digo uno básico sobre
funcionamiento de la magia, que además es súper simple, uno sobre estudio, o sea, antropológico sobre estudio del chamanismo, uno de mitografía, uno de psicología, y estoy haciendo un poco uno de cada. Y no me he metido en mitología. O sea, si me hubieses preguntado, oye, 5 libros sobre hadas, habría sido bastante más fácil que 5 libros imprescindibles en general. Quiero decir, tú ahora mismo me pones delante de mi biblioteca y me dices, salva 5 libros, solo 5 libros, porque tu biblioteca va a arder, y me tiro al suelo en posición fetal a llorar, ¿eh? No creo que fuese capaz de hacerlo. En Morrigan me pregunta que qué opino de la proyección astral. No opino nada. La proyección astral es algo que está ahí, quiero decir, se puede hacer, es una práctica, no le veo ningún problema ético. Otra cosa es que la utilices para meterte en la cabeza de otras personas, pero eso ya no sería exactamente proyección astral. Si la pregunta es si creo que es real o no es real, ahí ya nos metemos en un terreno farragoso sobre qué es lo real, pero está ahí. De hecho es una práctica que yo he hecho mucho, está dándose la mano con el viaje chamánico, hola qué tal, hola qué tal. Así que la verdad es que no hay mucho que opinar. Y me pregunto también que si creo que en España hay alguna corriente pagana que no se apegue a la Wicca. Depende de lo que consideres apegarse y de lo que consideres en España. Quiero decir, yo conozco españoles que viven en Grecia y que trabajan el helenismo tradicional, o sea, que es tradicional, que es un reconstruccionismo y no se apegan nada a la Wicca, pero están en Grecia, ¿vale? También conozco druidas que no se apegan nada o casi nada a la Wicca, aunque sigan la rueda de A8, que realmente no es exactamente tradicional y que se construyó cuando se estaba construyendo el druidismo moderno junto a la Wicca, y se fusionaron varias cosas que tenían de las dos partes. Más allá de seguir a la rueda de A8, no se apegan para nada. Reconstruccionismos en general no se apegan, y con el Asatru pasa lo mismo. Siguen más o menos la rueda de 8, aunque ponen más festividades, y no por ello considero que estén pegados a lo que es la Wicca en sí. Mi propia tradición tiene una fuerte impronta de la Wicca, porque nuestro camino, tanto de mi marido como el mío, pasó por ahí, pero somos reconstruccionistas en gran parte, y sí seguimos más o menos la rueda de A8, con unos radios un poco movidos y sin una estructura demasiado firme. Nuestra rueda de carro se rompería seguramente si la presionásemos con un carro de verdad, pero para nosotros y para nuestra tradición sirve muy bien. Sí que tenemos las fiestas más o menos, pero no son exactamente iguales a las fiestas de la rueda del año Wicca, y por tanto no lo considero que esté apegado, además de que hay muchas otras cosas, ¿no? Con la tradición de la diosa, por ejemplo, pasa lo mismo. Sí que hay cosas en común, pero creo que no están realmente apegadas a la Wicca en sí. Lo cual es extraño de decir, porque considero que la mayor parte de las brujas en España, aunque no crean o no quieran practicar Wicca, sí que practican magia Wicca, porque siguen todos los elementos rituales y estructurales de la Wicca ecléctica. Lo digo con las brujas eclécticas, sin embargo, con todas las tradiciones que he nombrado antes, creo que no se apegan a la Wicca porque no siguen todos los pasos rituales y estructurales que sigue la Wicca, sino que siguen otros pasos. Sobre todo los más desapegados son los reconstruccionistas, porque realmente su trabajo ha sido eliminar todo aquello que venía de otras tradiciones, incluyendo de la Wicca. Aurea me pregunta ¿cómo sabes que tienes mal de ojo? Y si se puede saber quién te ha hecho un mal de ojo, y ya qué tipos de limpieza recomiendas. Por lo que es el mal de ojo, es una cosa muy común que se puede tener
de forma inconsciente y tal. Porque básicamente el mal de ojo es que te llegan malas energías de gente que piensa mal de ti. Hay muchas pruebas tradicionales y se puede testear con un péndulo, se puede tirar el tarot. Tengo una amiga que hace limpiezas que básicamente es lo que hace. O sea, primero testea, después tira, o primero tira y después testea, o sea, usa el tarot, usa el péndulo y después te hace una limpieza a través de viaje chamánico. ¿Vale? Es una forma muy buena. Pero normalmente, a ver, yo no suelo tener sospechas ni nada de este tipo de cosas. Primero porque estoy muy bien protegida. Y segundo porque una de mis protecciones es la certeza absoluta de que nadie me va a hacer nada. Porque, ¿para qué? O sea, no soy nadie. Normalmente cuando alguien te hace algo, una magia negra, un mal de ojo, es porque tiene algo contra ti. Cuando tienen algo contra ti es porque eres alguien y yo no soy nadie. De verdad, yo no soy una amenaza para nadie. Yo no hablo mal de la gente. Yo no soy nadie. No tengo importancia. Entonces, a mí, ¿quién me va a hacer nada? Partiendo de esa seguridad absoluta de que de hecho, si alguien me hiciese algo con esa seguridad absoluta, probablemente ni siquiera me llegase. Normalmente los ajados tienen pues problemitas, mala suerte y este tipo de cosas. Entonces, si eres del tipo de persona que es alguien y podrías sospechar, pues sí, claro, puedes saber si te hacen mal de ojo, pues como ya te he dicho, te lo puedes testear con un péndulo, te puedes tirar el tarot, puedes preguntarle, puedes ir a ver qué ha pasado, puedes pedirle a alguien, puedes hacer viaje chamánico, puedes hacer viaje astral. A mí me gusta mucho una capa del submundo que llamo el mundo hilo, que literalmente es una representación física de las corrientes energéticas y de las relaciones energéticas entre las personas. Y claro, el mal de ojo, igual que cualquier otro tipo de relación, es una relación energética y estaría allí. Y se podría seguir y literalmente podría seguir el hilo hasta la persona que te lo ha hecho consciente o inconscientemente. El viaje chamánico podría seguirlo hasta quien te lo ha hecho. Hay muchas formas de defenderse, o sea, la magia es infinita en ese sentido. Y respecto a las limpiezas, si estás muy mal, muy mal, yo siempre recomendaré la limpieza de espacios con vinagre porque es súper fuerte, súper efectivo. Y si no, saumerios de salvia y demás, de espacios y personal. Si estás muy mal, usa fuego, baby. Eh, para mí siempre ha sido lo más efectivo, esa visualización de fuego. Y bueno, visualización, o sea, una vez entras en visualización en tu campo energético, ya está, o sea, puedes limpiar casi, iba a decir casi cualquier cosa, pero no cualquier cosa, puedes limpiar. El campo energético es enorme y es muy difícil que hayan entrado tan dentro que estés literalmente en peligro tu alma o que te hayan roto un trozo de alma. Y si ha pasado eso, siempre puedes ir a buscarla y reintegrarla, que es un trabajo terriblemente largo y complicado, pero es una opción, está ahí. Astrid también me preguntó un poco sobre ataques mágicos y magia negra. Que ampliase un poco mi concepto de magia negra y ataque mágico. Ya he hablado un poco de ello en el tema, o sea, la pregunta anterior, incluso en el tema de Siri, que no soy una persona de ataques. Considero, entre comillas, magia negra cualquier tipo de magia manipulativa. Yo no lo llamo magia negra, para mí es magia manipulativa y caca, o sea, no somos los Sims, nuestra inteligencia va más allá de la IA de un ordenador y el libre albedrío me gusta mucho y considero que es guay que la gente tenga libre albedrío, por tanto la magia manipulativa caca. ¿Qué pasa si te hacen magia manipulativa a ti? Entonces autoconocimiento, sabes cómo eres, si sabes cómo eres, sabes que te están manipulando, que hay alguna energía ahí
algo que te está tocando, que no te pertenece. Y hay muchísimos sistemas de defensa, lo mismo que muchísimos sistemas de protección, quiero decir. A ver, el sistema de protección más loco que conozco lo tenía un amigo mío, y él tenía, en lo que sería el plano astral, una enorme fortaleza con muchísimos niveles en diferentes subplanos llenos de señuelos de sí mismo. Entonces, incluso teniendo claves, llaves y palabras mágicas para llegar a él en esa fortaleza, tenías que comerte como 500.000 de señuelos. Cuando alguien intentaba atacar a esta persona, el ataque probablemente iba hacia el señuelo y pasaba de él, con lo cual él nunca recibía el ataque. O sea, una protección súper loca. Hay protecciones súper locas de muchos tipos. A veces lo que he dicho es la simple y llana conciencia de que a ti quién coño te va a hacer nada y que no hay manera humana ni divina de que te ataquen. Y eso es una... O sea, la seguridad plena es maravillosa, pero como es súper difícil de conseguir, y sobre todo si me estás preguntando sobre ataques y defensas mágicos, pues supongo que no vas a poder hacerlo. Así que te vas a otras. Si tienes aliados espirituales a nivel chamánico, tus propios aliados espirituales te van a defender. Forma parte de los pactos, ¿no? Dioses tutelares te pueden defender de ataques mágicos porque forma parte de sus pactos. A menos que tus propios dioses tutelares hayan decidido que necesitas comerte ese ataque mágico para aprender algo. La buena higiene es fundamental, como en todo tipo de salud. Obviamente se recomienda, y yo también lo recomiendo, que tengas una buena higiene mágica. Quiero decir, no solo cierto control de tu pensamiento. Obviamente habrá cosas en el inconsciente que saldrán de ti, no eres un farito de luz y siempre habrá alguna cosa. Y probablemente habrá alguna cosa que te vuelva de algo que hayas hecho inconscientemente. Pero la limpieza, el refuerzo oral constante son recomendables. La limpieza de vez en cuando pues de tu lugar de trabajo, de tu hogar, pues también está guay. Y poco más. A ver, si te sientes inseguro, obviamente hay millones de trabajos de defensa mágica que puedes hacer, pero lo que digo siempre es la magia manipulativa, la magia negra, de verdad existe, pero es mucho menos común de lo que estamos acostumbrados a pensar. O sea, tú entras en brujería y la gente te habla de amarres, enterramientos y de ataques y de nigromancia. Y es como, wow, qué miedito todo. Pero la gente de verdad tiene que estar muy aburrida para atacar así a lo random. Y no es normal. Sí que si metes los pies en el agua, puede que te venga un pececillo come pieles a comerte los callos, pero tampoco suele ser para tanto. Y el simple hecho de llevar una higiene ya te protege lo básico. Y si te metes en farragales más gordos y lo sabes, pues amplías tu higiene. Caso COVID, quiero decir, tú estás aquí en alerta sanitaria y además de lavarte las manos lo normal, duplicas, llevas mascarilla y llevas guantes y te haces la distancia de seguridad. Si te metes en un farragal increíble y vas al mundo inferior y trabajas con energías caóticas y trabajas con energías realmente negativas para transmutar o para lo que sea, y sabes que se te van a pegar, pues llevas tu mascarilla astral, quiero decir, haces más protecciones, pero por lo demás, o sea, lo random, de verdad no es tan necesario. Basta con simple higiene. Y bueno, creo que esto han sido todas las preguntas que tenía. Esto ha sido todo. Deciros que
Bueno, esto ha sido preguntas y respuestas así en general, pero si tenéis alguna duda o algún comentario, los comentarios del vídeo están abiertos, mis redes sociales también, me podéis contactar y me podéis preguntar cosas. Si puedo ayudaros en algo, lo haré. Si veo que no puedo, pues lamentablemente os diré que no puedo. Muchas gracias por aguantar la chapa, porque llevo 1 hora de grabación. Y nos vemos la semana que viene. Baby, 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 ooh. Baby, 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 ooh. Por Dios, esto lo tengo que cortar, pero con mucha fuerza, ¿eh? O sea, mucho.